Vamos a ver. ¿Comienzo yo? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, buenos días, profesor Jorge Baceta. Buenos días. Buenos días, estimados y estimadas alumnos y alumnas. Hoy es nuestro tercer y último día de clases del primer curso de Gestión Presupuestaria, Contabilidad Gubernamental y NIC-SP en el sector público chileno. Hoy se revisarán los módulos, las normas internacionales de contabilidad del sector público NIC-SP y la condición ética de los funcionarios en la gestión presupuestaria y contable. Nuestra jornada, al igual que los días anteriores, comienza a las 9 y finaliza a las 7:15, con los breaks, los mismos breaks de los días anteriores. Como siempre les recuerdo que es muy importante la asistencia, la registro yo desde la conexión a la clase, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Por tanto, si alguno de ustedes se conecta con otro nombre, les solicito encarecidamente cautelar, ingresar con su nombre y su apellido, o bien incorporar sus datos en el chat de clase, ya que ahí nos va quedando el registro. Todo el material de las clases se encuentra en la plataforma, desde donde lo pueden descargar. Dicho todo lo anterior, les deseo que hoy tengan una excelente jornada. Ya, profesor. Perfecto. Muchas gracias, Silvia. Bueno, buenos días, alumnas y alumnos. Hoy día partimos con la tercera y última jornada de este primer curso, ¿no es cierto? Relativo a la gestión presupuestaria y contabilidad gubernamental y NIC-SP en el sector público chileno municipal. ¿Ya? La clase quiero que sea participativa, ¿no es cierto? A la medida que se vayan presentando temas, también los vayamos discutiendo, analizando, de manera tal de poder disipar, ¿no es cierto?, dudas que se vayan presentando o algunas experiencias que tengan algunos funcionarios, ¿no es cierto?, dentro de la gestión municipal. Así que vamos a partir. Bueno, ¿cuáles van a ser los temas de hoy día? Bueno, va a ser el IPSAS, BOARD y las NIE-SP del sector municipal, que son las entidades internacionales, ¿no es cierto?, que han establecido las normas internacionales para el sector público y por ende de aplicación obligatoria para las municipalidades. A raíz de lo mismo, ¿no es cierto?, aparece la resolución 16 del 2015 y la resolución número 3 del 2020 de la Contraloría, que para la primera de las resoluciones está referida al sector público y la segunda resolución, la número 3, está referida a lo que es la gestión municipal, ¿ya? Por lo tanto, esta resolución sale publicada en el año 2020 y empieza a aplicarse a contar del 1 de enero del año 2021. O sea, en estos momentos tenemos esta resolución en plena aplicación. Luego tenemos los principios éticos que rigen el actuar de los funcionarios municipales y las normas de prioridad general y específica para los funcionarios municipales. Disculpe. Bueno, ¿cómo nacen, ¿no es cierto?, las NIE-SP? Bueno, nacen a raíz, como decían antes, de una, ¿cierto?, a través de una organización internacional que dicta normas, tanto para el sector público, también para el sector privado, ¿cierto?, respecto de cómo deben llevarse los registros contables, cómo deben reconocerse ciertos hechos económicos. Y para eso, ¿no es cierto?, aparecen las NIC-SP, en el caso del sector público, y respecto al sector privado aparecen y están vigentes las IFRS, ¿cierto?, que tiene que ver con la forma de registrar, reconocer, ¿no es cierto?, e informar los hechos económicos, en este caso del sector público y de las municipalidades. Acá se reconoce, ¿no es cierto?, lo que son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y gastos. Están claramente definidos, ¿no es cierto?, para los efectos de la información presupuestaria y financiera. ¿Cómo partimos nosotros con el sistema contable público en Chile? Bueno, en el año 1541 aparecen los primeros antecedentes de contabilidad pública, ¿ya?, que aparecen desde la fundación de la ciudad de Santiago, obviamente hasta término de la colonia. Es así como junto con elegirse el primer cabildo, se nombran oficiales reales para la Caja de Santiago, ¿ya?, siendo uno de ellos el contador. Esa era la definición que tenía en esos tiempos, ¿ya? Y la función contable de la época
se traducía en el ejercicio de la entrada y salida de recursos, ¿ya? Y la certificación y cuidado de los papeles y documentos que respaldaban esas operaciones. Por lo tanto, ¿no es cierto?, era bien rudimentario el registro y los procesos que originalmente se llevaban. Por lo demás, ¿no es cierto?, también tenía que ver un poco con el flujo y la cantidad de información que se manejaba. Por lo tanto, no era tan exigente en esas épocas el llevar un control exhaustivo y más detallado de todas las operaciones económicas que se desarrollaban en esa época. Luego, en el año 1768, ¿cierto?, se crea la Contaduría Mayor de Cuentas del Reino de Chile, o Tribunal Mayor de Cuentas, ¿ya?, a la cual se le entregan las facultades de fiscalización y de dictar normas, contabilidad y otros aspectos consultivos que a la fecha eran privativos de la Real Audiencia. Esta entidad evacúa informes contables, además comparte instrucciones tendientes a mejorar la administración en general y la contabilidad en particular del órgano de la Hacienda Pública. Cuando hablamos de la Hacienda Pública estamos hablando en esas épocas respecto del sector público. La cobertura fue ampliando a todos los organismos fiscales, fueran o no de la Hacienda, incluidas las Fuerzas Armadas y todas las entidades que en esa época ya empezaron a tomar forma, hasta el año 1869. Bueno, desde el año 1869 en adelante se crea la Dirección de Contabilidad General, que entre las atribuciones tenía que efectuar los asientos contables, cuadro estadístico, balance y todo tipo de antecedentes que facilitar el conocimiento de la realidad del erario nacional. La contabilidad de la hacienda pública se lleva con el sistema de partida doble. Ya en el año 1869, ¿no es cierto?, ya se va estructurando un sistema contable integral, ¿ya?, que de hecho ya se reconocía en esas épocas y se aplicaba lo que era la partida doble, ¿ya? Y aparecen, ¿no es cierto?, la elaboración de informe estadístico, la elaboración de balance. Y esto obviamente están consignados y están estructurados de acuerdo a las necesidades de información de la época. No había una estructura estándar, uniforme, sino que, ¿no es cierto?, la única, yo diría, estandarización que existía era la partida doble. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, algunos conceptos que ya aparecen como regla universal. Aparece lo que es la dualidad económica, la partida doble y la ecuación del inventario. Eso es como regla universal, ¿ya? Ya se empieza a incorporar estos conceptos dentro de la información contable pública. En el año 1925, ¿no es cierto?, aparece acá una misión de un especialista, un experto en finanzas norteamericano, entre otros, que recomendó la fusión, ya asesora en esas épocas al Estado chileno, ¿no es cierto?, y recomienda la fusión entre la Dirección de Contabilidad General y Tribunal de Cuentas en un solo organismo denominado Contraloría General de la República. Fusión que se creó en 1927 a través del decreto Fuerza Ley 400 bis. En los textos legales de la época se consagraba en materia contable que dicha Contraloría llevaría las cuentas generales de la nación. Ya en esa época la concepción restringida del alcance que tenía la contabilidad como elemento básicamente de control. En esa época sí, tenía las características solamente del aspecto de control. Si uno puede visualizar, no existía el tema de, ¿no es cierto?, que era un elemento de apoyo para la gestión administrativa, para la toma de decisiones, etc. No existía ese concepto dentro de lo que se estableció en esa época, ¿ya? Por lo tanto, estaba orientado solamente a lo que era el control de ingresos y egresos, ¿ya? Experimentó una variación conducente a destacar el rol informativo de la contabilidad y el importante apoyo al proceso de toma de decisiones, ¿ya? De aquí nace ya el tema de que este sistema, o el sistema contable, ¿no es cierto?, empieza a entregar información para la toma de decisiones en la gestión financiera, administrativa y contable, en este caso de las entidades públicas, ¿ya? En el año 1971
dentro del trabajo normativo de la Contraloría, establece la doctrina contable para el sector público, ¿cierto? Funcionalmente descentralizado. ¿Qué significa esto? Dice, donde se establece que la contabilidad es una función de los servicios y que su objetivo es proporcionar la base informativa para su actuar. Así la contabilidad se transforma en una valiosa e indispensable ayuda para los encargados de administración de los recursos fiscales. Acá ya se le va dando otra importancia, ¿no es cierto? Mayor importancia, obviamente, a la contabilidad, porque aquí, ¿no es cierto?, ya reconoce los sectores públicos en forma independiente y hace que el sistema contable público tenga un funcionamiento descentralizado. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Que cada servicio público en la época se transforma en una unidad contable. Por eso, uno de los principios de la contabilidad pública es la descentralización de los registros, ¿ya? Porque es imposible que la Contraloría, como ente, ¿no es cierto?, encargado de llevar la contabilidad del general de la Nación, es imposible que pudiese haber llegado en forma centralizada la información. Por lo tanto, por eso, de acuerdo al sistema, se crean las unidades contables que está establecida en cada uno de los servicios públicos. Luego, en el año 1975, ¿ya?, entra en vigencia el decreto ley 1263, que es la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, que establece que el sistema de contabilidad funcionará sobre la base de una descentralización de los registros a nivel de los servicios, conforme lo determine obviamente el Contralor General, y centralizará la información global en estados financieros de carácter general. Ya que en el año 75, ¿no es cierto?, al momento de establecerse este decreto ley 1263, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, que aún permanece ampliamente vigente, ¿no es cierto?, ahí establece que el sistema contable funciona sobre la base de la descentralización de los registros. Por lo tanto, acá también se reconoce cada servicio público como unidad contable independiente una de otra. Luego, bueno, aparecen varios tratadistas, ¿ya? Y acá aparece un poco contexto, ¿no es cierto?, respecto al decreto ley del 21 de agosto del 25, el Banco Central, ¿no es cierto? Y aparece toda digamos, las memorias de la época, de cómo se presentaban los estados financieros, cuál era su estructura, ¿ya? Por lo tanto, eso es como parte de la historia de cómo se fue incorporando el sistema contable sí en el sector público. Acá tenemos, ¿no es cierto?, dice, desde el año 75 se fue implementando en forma gradual un sistema de contabilidad integral único y uniforme destinado a sistematizar y racionalizar la contabilización y la información de los hechos económicos, entregando normas e instrucciones refundidas en el oficio circular del año 2005, que es el último oficio que se aplicó, ¿no es cierto?, hasta antes de la aplicación de estas NIC-SP. Bueno, les comentaré que desde esa época, ¿no es cierto?, como dice textualmente acá el texto, el sistema contable público se fue aplicando en forma gradual. No fue un sistema de aplicación en forma inmediata e integral. ¿Por qué? Porque había que, primero que nada, ¿no es cierto?, cambiar los paradigmas de registro que hasta esa fecha existían, ¿ya? Y en esa época, cuando se empieza a implementar este sistema, se parte primero con el sistema contable presupuestario, ¿ya? En esa época, ¿no es cierto?, se empieza a reconocer algunos conceptos básicos contables, como son por ejemplo, el ingreso de vengado, ¿cierto?, y la obligación de vengar. Aparecen dos conceptos que ya empiezan a interiorizarse dentro de lo que era el proceso contable público municipal, ¿ya? Y conjunto con ello, ¿no es cierto?, se empiezan a incorporar nuevos procesos que van, en cierta medida, ¿no es cierto?, enriqueciendo el sistema contable en sí. Como decía adelante, ¿no es cierto?, se partió con la incorporación del sistema contable presupuestario, y que conjuntamente, a su vez, ¿no es cierto?, dada
las necesidades de información, ¿no es cierto?, se fueron incorporando lo que se llamaban antiguamente, a pesar de que igual algunas están vigentes todavía, las cuentas complementarias, ¿ya? ¿Y cuál era la función de las cuentas complementarias? En esa época, cuando solamente, ¿no es cierto?, se llegaba al registro presupuestario, era en definitiva registrar transitoriamente aquellas cuentas que no tenían incidencia presupuestaria en forma inmediata, ¿ya? No hay que olvidar que el sistema contable presupuestario determina, ¿no es cierto?, la forma y en qué momento nosotros cargamos en los presupuestos las diferentes actividades económicas y registros contables, ¿no es cierto? Y es por eso que ahí, desde esa época, se empieza a reconocer este proceso como tal, ¿ya? Digo, se empieza a reconocer lo que es los ingresos por percibir, ¿ya? Como ingreso devengado, y por otro lado, ¿no es cierto?, se empieza a reconocer también la obligación devengada como compromiso, ¿no es cierto?, de pago futuro, ¿ya? Bueno, y de esa manera se van incorporando nuevos procesos, ¿no es cierto?, nuevo tipo de información, hasta que, ¿no es cierto?, llegamos a la implementación del sistema contable integral, completo. Y en esa época, ¿no es cierto?, se reconoce la estructura patrimonial, ¿no es cierto?, la igualdad contable, ¿ya?, la dualidad económica como concepto básico de registro, y ya partimos, ¿no es cierto?, esto fue en el año 2000, como el 2002 por ahí, más o menos estimativamente. Ya en esa época se reconoce ya el sistema contable como un sistema contable integral, en la cual aparece claramente definido lo que es el patrimonio, ¿no es cierto? Reconoce las cuentas de activo claramente, reconoce las cuentas de pasivo claramente, y obviamente el patrimonio, y ya se establece, ¿no es cierto?, en aquella época, la implementación de un plan de cuentas debidamente definido para cada grupo de estamento. Esto es, los activos, ¿no sé?, todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivo y también las cuentas de patrimonio que ya se fueron reconociendo en este proceso. Este fue un proceso lento, ¿no es cierto?, que ha ido en la medida de lo posible, se ha ido perfeccionando, ¿cierto? Y el sistema contable ha sido un sistema de constante modificaciones, ¿ya?, y adecuaciones en su aplicación. Y esto tiene que ver un poco también con las exigencias y los tiempos en lo que estamos viviendo, ¿ya? Existe un mayor control, existe un mayor interés también por saber de la gestión presupuestaria y financiera de los entes públicos, y especialmente de los municipios, ¿ya? Y también aparece, por otro lado, lo que tiene que ver con la transparencia de la gestión pública y municipal. Por lo tanto, eso ha meritado que todos estos sistemas se vayan enriqueciendo y fortaleciendo respecto de sus contenidos, ¿ah? De manera tal que sea la información que se entregue sea fiable y sea, digamos, basado en sólidos datos, ¿ah? Por tanto, ¿no es cierto?, en ese sentido los municipios obviamente también se han ido incorporando en todo este proceso de adecuación de las normas contables que deben aplicarse en cada uno de los municipios. Y es así, ¿no es cierto?, como en el año 2015, ¿ya?, se dicta la resolución 16, en la cual se incorpora en el sector público, primero esto fue en el sector público, la implementación de las NIC SP, ¿ya? Se dicta esta resolución, la 16, pero empieza a aplicarse a contar del año 2016, ¿ya? ¿Qué significa esto, no es cierto? Que cambia radicalmente la forma de registro, la forma de reconocimiento de los activos, de los pasivos, ¿no es cierto? Que ya cambia, digamos,
en forma primero conceptual y también en tema de fondo. ¿Por qué? Porque desaparecen cuentas, ¿no es cierto? Desaparecen algunos procesos que se hacían hasta el 30 de diciembre del 2020, que ya a partir del 2021 cambian radicalmente, ¿ya? Pero ahí vamos a ir comentando cuáles son esos cambios. Dice en el año 2015, con el objeto de actualizar la normativa contable vigente de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad para el sector público, emitidas por la Federación Internacional de Contadores, con el propósito de avanzar en materia de rendición de cuentas, transparencia y comparabilidad, fijando criterios comunes y uniformes a nivel nacional, se decidió efectuar una adopción indirecta de las NIE-XP. ¿Por qué dice acá indirecta? Obviamente porque tuvo que, ¿no es cierto?, estas normas se tuvieron que adecuar ya a las características del país Chile, ¿ya? Sin perder, ¿no es cierto?, el objetivo central que persiguen estas normas, ¿ah? Sino que se hicieron adecuaciones a los procesos contables que hoy en día tiene Chile, y especialmente en este caso los municipios. ¿De qué manera, no es cierto?, se estaba llevando la contabilidad, pero de qué manera también estas NIC afectaban la gestión presupuestaria, financiera y contable en los municipios. Por lo tanto, si uno aprecia, le da lectura a la resolución número 3, que es la norma que nos rige y que está concebida de acuerdo a las NISP, hay muchos aspectos que se conservan, pero como también hay algunos aspectos que cambian. Como por ejemplo, la forma de reconocimiento de valores de los bienes de uso, por ejemplo, el sistema de depreciación de los bienes de uso que cambia, ¿no es cierto?, en forma radical, ¿ya? Por lo tanto, de esa manera, ¿no es cierto?, se traen la normativa contable internacional del sector público, ¿no es cierto?, y se adecúa a las necesidades contables y financieras y presupuestarias del país Chile, ¿ya? En este caso dice, la cual consiste en emitir una norma nacional que cumpla con los requerimientos de la norma internacional. Y eso fue lo que se ha hecho respecto de las NISP para aplicación de los municipios, pero que además permita la agregación y consolidación de la información, ¿ya? Y por eso que aparece para el sector público, apareció la resolución 16 del 2015. Para tal efecto se han tenido en consideración las 32 normas emitidas por la IFAC hasta el 2013, ¿ya? Desde el año 2013 de igual forma se han dictado nuevas normas, ¿ah? Pero para estos efectos, la aplicación de la resolución 16 para el sector público, este estudio se hizo, ¿no es cierto?, considerando las normas hasta la número 32, y esto ocurrió en el año 2013, ¿ya? Luego tenemos que en el 2020 se decide por resolución 3 de incorporar al sector municipal en la adopción indirecta de las NISP, la cual consiste en emitir una norma nacional que cumpla con los requerimientos de las normas internacionales, pero que además permita la agregación y consolidación ante mencionada, que las normas que se han tenido en cuenta para este proceso son las vigentes del mencionado Manual de Pronunciamiento Internacional de Contabilidad del Sector Público, razón por la cual, ante la emisión de nuevas normas o modificaciones en ellas, se adoptarán las medidas pertinentes para la adecuación correspondiente. Bueno, aquí se opera de la misma manera que se operó con el sector público, ¿no es cierto? El sector público determinó, ¿no es cierto?, que esta norma, obviamente de aplicación general para los entes públicos, en este caso para los municipios, también se genera la obligación de adoptar estas NISP, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, los municipios también se ven en la obligación de adoptar este proceso e incorporarlo a contar del año 2021, ¿ya? También, ¿no es cierto?, esta normativa está basada en las normas internacionales de contabilidad, ¿cierto?, la cual
también es de aplicación indirecta. ¿Por qué? Porque se toma, ¿no es cierto?, la norma internacional de contabilidad, ¿no es cierto? Se formula normas internas que están basadas en esas normas internacionales para que sean aplicadas también en los municipios, ¿ya? También en ella vamos a poder ver que se conservan, ¿no es cierto?, algunos procesos que se venía aplicando desde antes de la aplicación de la resolución 3, como por ejemplo todo el proceso presupuestario, ¿no es cierto?, el reconocimiento del gasto presupuestario, el reconocimiento del ingreso presupuestario. En esa materia, ¿no es cierto?, no han habido mayores cambios, pero sí en la parte contable general, ¿no es cierto?, obviamente que viene algún tipo de modificación. Ahora, el sistema contable público chileno es bien especial. ¿Por qué? Porque incorpora, ¿no es cierto?, dentro del sistema contable en sí, incorpora lo que es la contabilidad neta pura con la contabilidad presupuestaria, ¿ya? Que de igual manera de repente existe, ¿no es cierto?, la confusión de cómo relacionamos la contabilidad presupuestaria versus la contabilidad pública neta, en la cual hay una estructura, ¿no es cierto?, cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Mientras que por el lado presupuestario, ¿no es cierto?, conocemos que el presupuesto se basa en estimaciones a priori, digamos, antes que ocurran los hechos económicos, ¿ya? ¿Cómo se, cómo se genera la adopción de las NIC en el sector público? Bueno, hasta el año 2020, el sistema contable municipal especialmente se regía por el oficio circular 6820, ¿cierto?, que da todas las instrucciones, la forma, tratamiento de las cuentas de activos, de pasivos, las cuentas patrimoniales, los resultados, ¿no es cierto?, los ingresos patrimoniales, los gastos patrimoniales, ¿ya? Y de ahí se convergen y se transforman, ¿no es cierto?, en las NIC SP para el sector municipal en este caso, ¿ya? En ese momento, de acuerdo al oficio circular 6820 del año 2005, está basado en las PCGA, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile, ¿ya? Esa era la base fundamental dentro de la normativa que existía hasta el año 2020. Pero producto de la convergencia, ¿no es cierto?, que nace las NIC-SP para las municipalidades, bueno, dentro de esta normativa hay muchas partidas y muchos conceptos que se conservan, pero sí hay ciertos cambios dentro de los principios contables que rigen la contabilidad general de la nación y rigen la contabilidad en general, tanto para el sector público como para el sector privado, ¿ya? Ahora, los PCGA también están relacionados con las normas internacionales de contabilidad, que son la IFRS, que son la normativa de tipo contable que es de aplicación para el sector privado, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay dos conceptos que también los homologa y los hace, digamos, para determinar en cierta medida las diferencias, ¿ya? Nosotros tenemos las normas internacionales de contabilidad del sector público, pero el sector privado tiene las IFRS, ¿no es cierto?, que son las normas para el sector privado. Y acá tenemos las organizaciones internacionales que se han dedicado a este estudio. Primero tenemos la Federación Internacional de Contadores, luego tenemos el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, que son normas internacionales, y por último tenemos para Chile la Contraloría General de la República, que es el ente, ¿no es cierto?, que ha tenido una participación activa en todas estas organizaciones internacionales, de manera a establecer un sistema uniforme para el sector público, de que sea, ¿no es cierto?, fiable, sea verídica la información que se entrega y que sea estandarizada, ¿ya? Desde el punto de vista de su estructura. Ahora, ¿qué hace la Federación Internacional de Contadores? Dice, esta federación ha establecido que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público ya funcione como un órgano emisor de normas independientes bajo los auspicios de IFAC, ¿ya? De la Federación Internacional de Contadores. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público desarrolla y emite en el interés público a su propia autoridad normas de contabilidad para ser utilizadas por entidades del sector público,
en todo el mundo en la preparación de informes financieros con propósito general, ¿cierto? Luego la Contraloría, que es la entidad pública autónoma constitucionalmente facultada para dictar las normas contables de general aplicación en el sector público chileno. Por lo tanto, Chile, ¿no es cierto?, se adhiere a estas normas internacionales de contabilidad del sector público. Acá podemos hacer un paralelo entre el sector público y el sector privado. En el ámbito público, ¿no es cierto?, aparece esta organización internacional, ¿ya?, que es la encargada de establecer las normas, ¿no es cierto?, de contabilidad para el sector público, pero también hay un organismo como asesor de esta gran organización que tiene que ver con los contadores en términos internacionales. Y el regulador nacional, obviamente, es la Contraloría General de la República, que es la que, de acuerdo a la normativa interna chilena, es la responsable de llevar la contabilidad, dictar las normas, los procedimientos, la aplicación de principios, la estructura de los informes, la oportunidad de la entrega de los informes, digamos, la estandarización de la información. También es la responsable, no hay que olvidar, de la consolidación de la información a nivel nacional. Luego en el ámbito privado tenemos la IASB, que también es una norma internacional que, digamos, desde el punto de vista contable, emite las normas internacionales. Y por otro lado tenemos la IFRS, que son las normas internacionales para el sector privado, y quien vigila que estas normas y estos principios se apliquen es la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿ya? Por un lado tenemos el sector privado y por otro lado tenemos el sector público, que está a cargo de la Contraloría General de la República. ¿Y a qué se dedica, no es cierto, esta institución, esta gran organización internacional a nivel mundial? Primero que nada, desarrolla normas contables para entidades del sector público denominadas las NIC-SP. Esta entidad internacional no es que haya solamente determinado estas normas que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, en forma permanente. Por un lado va a ir actualizando normas y va a ir incorporando nuevas normas. Y esto tiene que ver con el nivel de desarrollo económico mundial, ¿ya?, que hace exigible, ¿no es cierto?, aclarar ciertos procesos contables, obviamente para mantener la estandarización informativa contable a nivel mundial. ¿Ya? Profesor, Dígame. una consulta. ¿De qué organismo depende el IPSAS? Es un organismo internacional que está formado por los países integrantes, digamos, ¿ya? Es como la OEA, es como la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto?, que se unen a nivel internacional los países para dictar normas en esta área. Es lo mismo que tiene que ver en el área de la salud, en el área económica, ¿no es cierto? Son organismos internacionales que están, generalmente estos están patrocinados por entidades financieras grandes, como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por esos organismos, ¿ya? Están muchas veces al alero de esos organismos que tienen que ver con todos estos procesos, ¿ya? Por ahí se genera estas organizaciones, ¿ya? Chile de a poco se ha ido incorporando, pensando que, ¿no es cierto?, Chile es un país relativamente pequeño, pero se ha ido incorporando a estos procesos de transformación de la información contable, presupuestaria y financiera. Por eso que antiguamente Chile no estaba incorporado en todas estas organizaciones, pero el hecho de incorporarse obviamente se compromete también en cierta medida como hacerle caso a todas estas organizaciones internacionales y lo implementa en Chile. Y lo hace aplicable y obligatorio, especialmente estamos hablando del sector público para el sector público, ¿ya? Por ahí más o menos nacen estas organizaciones. Y de repente las organizaciones nacen, ¿no es cierto?, liderados por otros organismos, por otros países, que sienten en este caso la necesidad de poder disponer de información estandarizada. Y aquí nace, estimo yo,
tiene que ver, como decían antes, respecto de todos estos organismos internacionales de financiamiento internacional, ¿cierto? Como es el Banco Mundial, como es el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Como es el Fondo Interamericano de Desarrollo, bueno, y todas estas entidades de apoyo financiero a los países, ¿no es cierto? De ahí nacen todo este proceso de creación de estos organismos que se dedican, ¿no es cierto?, a dictar normas. Y es por eso, yo no sé si hay municipios acá que participaron en un gran proyecto, justamente en la parte financiera, ¿ya? Cuando se instalaron, ¿no es cierto?, creo que fueron 100 y tantos municipios a nivel nacional, en la cual, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ¿no es cierto?, se implementaron los sistemas contables informáticos, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, se llamaba licitación pública, una licitación pública internacional, en la cual, ¿no es cierto?, postularon municipios para que fueran beneficiados para la incorporación de los sistemas contables informáticos, ¿ya? Y es por eso que muchos municipios, en esa época por lo menos, ¿ya? Quien se adjudicó en esa oportunidad las propuestas públicas fue CAS Chile, ¿ya? Que incorporó, ¿no es cierto?, a los municipios, 100 y tantos municipios, y ese proyecto venía financiado en forma internacional, ¿ya? Venía financiamiento externo. No me recuerdo si era el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ¿ya? Cualquiera de esas entidades financió este gran proyecto, justamente pensando, ¿no es cierto?, en que poder de alguna manera estandarizar la información contable, en este caso de los municipios, ¿ya? Entonces por ahí nace todas estas organizaciones internacionales que, ¿no es cierto?, con su normativa se hacen presentes en todos sus países miembros. Hay países que obviamente no están incorporados, pero en algunos casos se pone como exigencia que los países, los estados, ¿no es cierto?, estén incorporados en estos sistemas de información específicos. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, consulta. Bueno, esta organización internacional también, ¿qué es lo que pretende con sus normas? Lograr información financiera coherente. Coherente, ¿no es cierto?, era lo que yo decía, que en cierta medida estandarizar la información contable a nivel, en el caso de Chile, a nivel nacional y a nivel de municipio, a nivel general municipal. Y comparable entre diferentes jurisdicciones. Cuando hablamos de diferentes jurisdicciones, hablamos de diferentes países, ¿eh? Porque esto es una norma internacional. Y esto les permite también ya conocer la situación financiera, contable, presupuestaria, en este caso de Chile, ante estos organismos internacionales. ¿Ya? También permite todas estas normas que puedan ser revisadas estas entidades públicas por cualquier entidad asesora, por cualquier entidad contable. No hay diferencia en cuanto de qué forma, ¿no es cierto?, se pueden auditar o se pueden verificar las operaciones que desarrollan, en este caso, los municipios, que podrá ser desarrollada por cualquier entidad, ¿ya? Porque como es de aplicación uniforme y se supone que tanto en el sector público como en el sector privado son de aplicación casi obligatoria. En el caso del sector público son obligatorios. Después dice la adopción de las NIEC-SP debe mejorar tanto la calidad como la comparabilidad de la información financiera que presentan las entidades del sector público, ¿ya? También hacia eso apunta esta normativa. De acuerdo a estas NIEC-SP, dice, se reconoce el derecho de los gobiernos y emisores de normas nacionales a establecer normas contables en sus jurisdicciones. Bueno, esto es lo que hizo Chile, ¿no es cierto?, al momento de incorporarse a este proceso. El Estado de Chile y el gobierno de Chile se compromete obviamente a emitir normas nacionales relativas a temas contables en cada uno de los países. Y Chile lo hace dictando estas normas que son de aplicación general, en este caso para el sector público, ¿ya? Son requisitos, ¿no es cierto?, que los estados, los gobiernos asumen para poder estandarizar la información contable. Después recomienda la adopción de las NIC y la armonización de los requerimientos nacionales
con las NIC SP. Ahora, respecto a las NIC SP, ¿no es cierto? Las normas estas son de carácter internacional, pero por razones de idiosincrasia, por razones de característica país, ¿no es cierto? Estas NIC son adecuadas a la idiosincrasia municipal chilena, ¿ya? Y eso tiene que ver que en cierta medida, ¿no es cierto?, los países, por ahí podemos tener grandes diferencias, pero la idea es que el sentido central, ¿no es cierto?, sea único, ¿ya? La única diferencia que se puede detectar al aplicar estas normas tendrá que ver con las diversas actividades que desarrolla cada país, ¿no es cierto? Y tiene que ver también con su definición económica, con el tipo de actividades económicas que también desarrolla cada país, ¿ya? Ejemplo, por ejemplo, los estados financieros cumplen con las NIC solo si cumplen con todos los requerimientos de cada NIC SP que les sea aplicable, ¿ya? Pero que también hay que considerar que las NIC SP también se adecúan de acuerdo a las características de cada país, ¿ya? ¿Cuáles son los desafíos propuestos por el plan de convergencia? O sea, aquí apunta, digamos, ¿ah? ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Tenemos actualmente los estados financieros con carácter de agregado, ¿cierto? Tenemos ausencia de explicaciones sobre metodología, estimaciones y supuestos. Por ejemplo, cuando hablamos de ausencia de explicaciones sobre metodología, estimaciones y supuestos, los estados financieros hoy en día no entregan información completa. ¿Por qué? Porque no hay explicaciones sobre qué metodología se ha utilizado para determinar ciertos valores, ¿ah? Cómo se han estimado ciertos valores, porque también los sistemas contables, ¿ya? Y de acuerdo a las NIC también existen los supuestos, ¿ya? Supuestos valores, ¿cierto? O estimación de valores. En el caso de las explicaciones del estado financiero, hasta el año 2020 no existía esa posibilidad, ¿ya? También, ¿no es cierto?, los activos son indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros compramos una propiedad, ¿no es cierto?, la compramos por un todo, pero no definimos de qué está compuesta ese bien, ¿ya? ¿Cuánto correspondería, por ejemplo, si es un edificio, cuánto es lo que vale el terreno del edificio? Y en definitiva, cuánto es lo que vale cuánto vale la edificación. Cosa que si lo miramos objetivamente, son valores diferentes, ¿ya? Tienen diferentes definiciones. Por eso habla ahí que en el sistema actual, ¿no es cierto?, los activos son indivisibles. Yo no puedo reclasificar o dividir los bienes que estoy comprando, que estoy incorporando en el inventario. Y acá habla del valor a costo histórico para todas las clases de activos, ¿ya? O sea, valor histórico, el valor de adquisición que tuvo el bien. ¿Recuerdan ustedes que, ¿no es cierto?, los bienes se iban revalorizando y posteriormente se iban depreciando hasta cumplir con la vida útil? ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que los valores que se mostraban contablemente desde el punto de vista económico son totalmente irreales, ¿ya? ¿Alguien podría comentar por qué son irreales? ¿Alguna opinión? Aló, buenos días. Por el valor comercial que tienen actualmente, que es distinto. Exacto, ¿cierto? Que es la valorización, ¿no es cierto?, que tienen hoy en día los bienes, que difiere mucho de lo que contablemente está registrado, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, por eso habla acá que el estándar actual, o sea, lo que teníamos hasta el momento sin NIC, ¿no es cierto?, era que toda la valorización de los bienes se registraran a valor histórico. O sea, en el monto que se adquirían, pasa el tiempo, pero no hay ninguna modificación a su valor histórico, todo lo contrario. Y la única digamos, diferenciación, no hay que olvidar que era respecto de la revalorización de los bienes, ¿cierto? O la actualización. Pero en ningún caso obedecía a que el valor de revalorización realmente me dejara ese bien a un valor
a un valor realizable. ¿Qué quiere decir valor realizable? A valor mercado. ¿Ya? Por lo tanto, ahí existía mucha diferenciación. Ahora, ¿qué nos plantea las NICs? Las NIC SP. Primero dice que los estados financieros por cada servicio y municipio son independientes, ¿cierto? Las notas explicativas que revelan cómo se construyó la información contable, y estas están dadas ¿por qué? Están dadas por las notas explicativas que se consignan en los estados financieros, ¿ya? Acá habla de los activos divisibles y sus componentes principales, ¿ya? Y acá hay un cambio radical respecto de la valoración o la valorización de estos bienes que pueden ser divisibles, ¿ya? Y aquí va una explicación. Vamos a volver nuevamente, que es el clásico ejemplo de un bien inmueble, ¿no es cierto? En el cual, ¿qué consigna? Consigna una construcción y consigna el terreno. El terreno tiene características diferentes a lo que es la construcción en términos de valoración, ¿cierto? Los terrenos sabemos que solamente, en términos genéricos, ¿no es cierto?, se actualizan, ¿ya? Los terrenos no se deprecian, no hay desgaste de terreno. Pero sí, en este caso, los bienes, ¿no es cierto?, como el caso de las construcciones. Las construcciones, obviamente, que sufren alteraciones durante sus años de vida útil. Por lo tanto, cuando nosotros registramos contablemente esos bienes, los registramos como un todo, incluyendo terreno y edificio. Pero, desde el punto de vista contable y de acuerdo a la NIC SP, hoy día ya no lo hacemos en forma global, sino que lo hacemos en forma diferenciada. Registramos contablemente, se reconoce su valoración en forma independiente, lo que es la edificación, y se reconoce en forma independiente el valor que corresponde al terreno. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo podemos determinar esos valores? ¿Ya? Bueno, cuando tenemos un valor total de un bien del activo, un inmueble, en el cual no existe divisibilidad respecto a sus valores. Cuando hablo de divisibilidad, hablo respecto de cuánto es el terreno y cuánto es la edificación. Bueno, existe un procedimiento que la Contraloría ha establecido y que se puede, ¿no es cierto?, determinar esos valores consignados en base al certificado de detalle. Ojo, no nos sirve otro certificado, es el certificado de detalle del avalúo fiscal que emite el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Ahora, yo no voy a registrar contablemente el avalúo fiscal, porque si tengo el valor de compra, y lo que voy a hacer en ese caso para hacer la división, ¿ya?, para saber por cuánto puedo valorizar el terreno y por cuánto puedo valorizar, ¿no es cierto?, la edificación. En ese caso, con este certificado, yo tengo que sacar la proporción. ¿Qué proporción del valor del avalúo fiscal corresponde al terreno y qué porcentaje de proporción corresponde a la edificación? Determinado ese porcentaje, yo lo aplico al valor de compra del bien, ¿ya? Y voy a poder determinar y dividir cuánto es el valor de la construcción y cuánto es el valor del terreno, ¿ya? Y de El ahí voy a avalúo pasar, fiscal, de perdón, acuerdo al el avalúo avalúo fiscal. fiscal mientras tanto, ¿cierto? A ver, cuando yo tengo el valor del bien, ¿no es cierto? Cuando yo adquiero el bien, yo tengo el valor, por cuánto me costó, ¿cierto? Ya. Pero en ese caso, yo he pagado un monto total global, porque la escritura no me aparece la división, en la escritura no me aparece cuánto es el terreno, cuánto es la edificación. Profesor, Sí, dígame. disculpe que lo interrumpa. En muchos casos, cuando hacemos nosotros la compra de terreno, Sí, pedimos una tasación y generalmente las tasaciones vienen separado el valor independiente es el valor de mercado, me refiero, porque ese es el valor ya. que se establece. Entonces, si nosotros tenemos el valor de mercado y ya se Sí. establece ahí en esa tasación el valor de lo que corresponde a cada uno de lo que es la propiedad, por decirlo así, la Sí. edificación, ¿cómo lo aplicamos ahí si tenemos ya el valor establecido con una tasación? A ver, pero eso corresponde a una tasación posterior a la compra. Debería ser previo, porque para poder nosotros comprar, lo hemos hecho en ¿Ya? una compra de terreno, aunque ¿Ya? sea
respecto al tema de la subdere por compras de terreno para comités de vivienda. Sí, En correcto. ese caso, se hace una tasación comercial y bancaria. Ya, Por lo ya, tanto, tenemos nosotros ya en la tasación el valor, el valor que, más que nada para comparar el valor de venta, porque a veces hay muchas diferencias entre el valor que pone el propietario versus el valor comercial el que se valor tiene. comercial. Claro, Ya, y ahí hay una pequeña diferencia, y obviamente si está bajo ese valor, nosotros Ujú. nos parece bien la compra. Si está sobre, habría que ver por qué estaría sobre y cuál sería la decisión final. Pero tenemos una tasación, no es igual al valor de compra, no es igual, Ya, pero tenemos una ya, referencia cercana. ya. En ese caso, ¿no es cierto? Eh, lo que nosotros tenemos que registrar es el valor de compra, el valor de adquisición, ¿ya? Porque el otro dato, ¿no es cierto?, es un dato referencial, pero lo que efectivamente se pagó es lo que aparece estipulado en la escritura de compraventa, ¿ya? Acuérdense ustedes que bajo qué documento respaldamos la adquisición de un bien. En el caso de la compra de los bienes inmuebles, obviamente que Escritura. va a ser la escritura, y en la escritura viene el valor de compra, que es lo que estamos pagando, ¿ya? Y tiene que verificarse, para nosotros poder registrarlo contablemente, tiene que aparecer registrado en el conservador de bienes raíces que acredita el dominio y propiedad del bien, ¿ya? Pero para ese efecto, yo lo que voy a registrar es el valor que he pagado y que está en la escritura, ¿ya? Porque es el valor de adquisición. Y eso lo vamos a ratificar después en las normas contables sobre la valorización de los bienes de uso, ¿ya? Para este caso se utiliza, obviamente, el valor de adquisición. Ahora, se estima que ese valor de adquisición es un todo, y en ese caso, para poder definir y poder contabilizar en forma separada lo que es terreno y lo que es edificación, lo que voy a hacer, voy a utilizar ese certificado de impuestos internos en el cual, ¿no es cierto?, el certificado de detalle, no el general, porque en el general da el avalúo fiscal total, sino que el de detalle en el cual aparece en la tasación del terreno y la tasación de la edificación. Y en ese caso, para efectos contables, voy a considerar ese certificado y voy a hacer la distribución del valor de compra para determinar el valor del terreno y el valor de la edificación. ¿Ya? ¿Queda clara la idea? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, acá lo que nos ayuda mucho, obviamente, es el certificado del Servicio de Impuestos Internos, que en definitiva fue una instrucción que ha dado la Contraloría en sus manuales de procedimiento. Que una forma de Disculpe, poder... ¿Sí? tengo una duda que me parece que yo en alguna de las consultas que hicimos con respecto a si no teníamos el valor del bien, teníamos que usar el del avalúo fiscal. Correcto, ¿Eso, sí. eso está bien? Está bien, sí. Sí. Lo que pasa es que aquí estamos frente a una compra. Acá nosotros tenemos el valor, No, ¿ya? no, sí, pero mi pregunta era, en el caso de los Sí, bienes no, que... en el caso de que no exista valor, ¿no es cierto? Podemos Claro, trabajar con el avalúo fiscal a través, lo, ¿no es lo, cierto?, respaldo con el certificado de impuesto interno. lo que ¿Ya? estoy regularizando en este caso era mi pregunta, no lo que Correcto, los números que exacto. compramos. Es de acuerdo al del avalúo fiscal. Si tengo el dato, ideal, ¿cierto? Si tengo la escritura, la estoy comprando hoy día, bueno, en ese caso voy a tener que hacer la distribución si es que no existiera. Pero si Claro. existiera en la escritura, ¿no es cierto?, el valor terreno, el valor de edificación, ideal. No tengo nada que hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se supone que es lo mismo que me planteaba delante la persona que me hizo la consulta, porque puede haber una tasación, ¿no es cierto?, oficial a través de un profesional responsable, en el cual dice, ¿no es cierto?, cuánto es el valor del terreno y cuánto es el valor de la edificación. En ese caso yo podría utilizar esa distribución, porque va a quedar inserta, ¿no es cierto?, en la escritura. O sea, yo no la voy a poder modificar. Y en el caso de los que, hablando siempre de lo que estamos regularizando, en el caso de Sí. los que tengo también antiguos, pero tengo el valor escritura, que a la fecha obviamente es otro porque está actualizado, Bueno, está... en ese caso tendrían que hacer el igual. estudio pertinente para determinar cuál es el valor realizable de ese bien.
¿Ya? Pero podríamos utilizar el prorrateo al igual que los bienes nuevos y Sí, hacer todo más, el seguimiento sí, como de todas del maneras. tiempo. Se puede pedir, ¿no es cierto? Se puede pedir el certificado de impuesto interno y hacer la distribución del terreno y de la edificación. Ah, ya, me queda súper claro. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Listo. Ya, seguimos. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, vuelvo a repetir nuevamente. Acuérdense usted que vence el plazo el 31 de diciembre del presente año para incorporar en la contabilidad los bienes de uso. ¿Ya? Y ahí tenemos que usar toda la normativa que establece la resolución 3 de la Contraloría, y yo les digo que se remitan a la lectura de la resolución 3, donde aparece el procedimiento de los bienes de uso, cómo se valorizan, ¿no es cierto?, cómo se incorporan, ¿ya? Aparece toda la normativa respecto de la valorización de los bienes de uso, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, acuérdense ustedes que hay plazo para solicitar, obviamente, antes que termine el año, para solicitar en aquellos casos los municipios que están muy demasiado atrasados respecto del análisis para la incorporación de los bienes nacionales de uso público, hay que solicitar la ampliación de plazo a través de una nota dirigida a la Contraloría General de la República, señalando las circunstancias por las cuales el municipio solicita la ampliación de plazo para poder incorporar los bienes nacionales de uso público, ¿cierto? Obviamente, fundamentando, claro, que el proceso se está ejecutando, ¿no es cierto? Que se está trabajando conjuntamente con los entes internos que tienen participación y que tengan claridad respecto a los bienes de uso para poder solicitar, ¿no es cierto?, esta ampliación de plazo, que no es un trabajo menor, que no es un trabajo muy fácil. ¿Por qué? Porque es un tema nuevo que se está incorporando en este sistema. No tenemos claridad cómo podemos incorporarlo, cómo podemos definir aquellos bienes que vamos a incorporar, ¿ya? La normativa dice que son los bienes nacionales de uso público que están bajo control municipal, ¿ya? Pero ahí, cuando dice bajo control municipal, hay que hacerse asesorar, como es normativa, por el área jurídica respectiva, para que nos digan, mira, cuando se dice que está bajo control municipal, ¿en qué condiciones? Cuando está en comodato, cuando está en control de uso, ¿no es cierto? O en control respecto de las mantenciones, etc. A ver, don Ángel Vera levantó la mano. Dígame. Sí, profesor. Ahí, justamente en el tema que usted está hablando en este minuto, yo creo que están las principales dudas hoy día en el proceso de incorporación de estos activos al registro de inventario municipal. Sí, Porque, como bien usted lo dice, la norma así lo indica de que son todos los bienes de uso público que están bajo la administración municipal. Si correcto. vamos al detalle de la norma, dice e inclusive hasta el mar adyacente. Entonces, yo creo que es el principal cuello de botella de las municipalidades. ¿Qué incorporamos? Las plazas, las calles, las veredas, las canchas deportivas. Deberíamos incorporar todo eso. Esas son las grandes dudas que hoy día todavía persisten. Sí. Y Yo creo que, mira, yo creo que como primer paso, yo creo que tendríamos que, es mi opinión personal, ¿ah?, que tendríamos que incorporar todos aquellos bienes que realmente de una u otra manera están bajo el control municipal, ¿ya? Yo creo que este va a ser un trabajo de largo aliento, ¿ah? No va a ser un trabajo, como decían antes, fácil y fácil de resolver, porque yo creo que van a seguir, aparte del proceso que termina en el año 2023, en el evento que amplíen, ¿no es cierto?, el plazo para incorporarlo. Yo creo que van a seguir incorporándose nuevos bienes, porque se van a ir definiendo respecto del control que el municipio ejerce sobre esos bienes, ¿ya? Y van a ir apareciendo otros bienes también, ¿ya? Profesor, Por lo tanto, va a ser un trabajo de largo aliento. Siempre yo lo he pensado así. Dígame. mire, lo que pasa es que ahí hay que diferenciar porque en las plazas y todo lo que podría eventualmente activarse o no en el municipio, o sea, hay que usar un criterio que es la propiedad, pues las plazas y todo el resto no son propiedad de la municipalidad, sino que las administran, que son propiedad del Estado, son Claro, propiedades. que donde nace la gran duda es respecto a que dice la normativa que está bajo control municipal.
sea, no dice tampoco que es de propiedad o de dominio municipal. Solo Pero dice la que perdón, pero la contabilidad registra lo que es propio, no lo que administra, porque, por ejemplo, puede administrar algo que está transitoriamente bajo la administración del municipio, como claro, son, no, por si ejemplo, eso estamos claros, pero la normativa, ¿no es cierto?, ha establecido, y eso hay que leerlo en la resolución 3, dice, los bienes que están bajo el control municipal. Vamos a ver, esperemos un segundo, vamos a ver si encontramos la normativa sobre los bienes nacionales de uso público. Espérenme un segundito, a ver si lo puedo percatar. Profesor, una consulta, en ese concepto entonces también tendría que ser, por ejemplo, no sé, la plaza de armas, las ciclovías. Ya, yo también, a pesar de que sí, existe mucha incertidumbre, yo también he pensado lo mismo, ¿ya? claro que, perdón, profesor, porque de partida eso no sería realizable por parte del municipio. Por ejemplo, alguna vez si quisiéramos, no vamos a vender la plaza, no vamos a vender Exacto, claro. asientos. No es Claro, como cuando mire, tenemos un vehículo que es propiedad del municipio o una exacto. propiedad propiamente tal, un bien raíz. Mira, acá yo les voy a leer qué es lo que dice respecto a los bienes nacionales de uso público. Dice, los bienes de uso público son bienes cuyo dominio pertenece a toda la nación, imagínense usted, y su uso pertenece a todos los habitantes, tales como calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas. Dice, los bienes de uso público que se destinan primordialmente al uso de la comunidad, cuyo control corresponda a la municipalidad y sea posible determinar en forma fiable su costo, se deben reconocer en las cuentas de bienes de uso. Bueno, aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? Por eso hay que leer claramente lo que dice la norma. Dice, y sea posible determinar en forma fiable su costo, se deben reconocer en las cuentas de bienes de uso. Ahora, si no tengo, ¿no es cierto?, los antecedentes fiables para determinar cuál es el costo de esos bienes nacionales de uso público, podría decir claramente que no lo incorporo, porque no tengo, ¿no es cierto?, claridad y confiabilidad de que el valor pueda ser X, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por eso yo les sugiero, démosle de lectura detenidamente a lo que tiene que ver con la resolución 3, y está en el número 61, para que lo anoten, dentro del título Bienes Nacionales de Uso Público. ¿Ya? ¿Ya? Ahí sale la parte resolutiva. De igual forma, yo insisto igual y comparto con ustedes que igual existen dudas, ¿no es cierto? Mucha, de hecho poca información respecto al tema. Pensando, ¿no es cierto?, que siempre nosotros tenemos el concepto que los bienes nacionales de uso público, como así lo dice la norma, son de toda la comunidad, pues no hay un propietario, dominio así oficial de estos espacios, ¿ya? Pero ahí hay Claro, que... no habría ningún antecedente que acredite la propiedad. Claro, no sé, en eso estamos de acuerdo, pero, ¿no es cierto?, yo creo que es conveniente leer la normativa, y ahí dice que los bienes de uso público que se destinan primordialmente al uso de la comunidad, cuyo control, habla solamente de control, cuyo control corresponda a la municipalidad, y por otro lado, sea posible determinar en forma fiable, ¿ya?, su costo, ¿cierto?, se deben reconocer en las cuentas de bienes de uso, ¿ya? Por ejemplo, yo podría, ¿no es cierto?, alguna plaza que se está construyendo hoy en día, yo perfectamente podría reconocerla como bienes de uso. ¿Por qué? Porque perfectamente yo podría determinar el costo. Porque yo con los estados de pago, la sumatoria, yo podría determinar cuánto me costó la construcción de esa plaza. Por lo tanto, podría activar ese monto. Y también podría, ¿no es cierto?, determinar en el momento, antes de construir esa plaza, saber cuál es el valor del terreno de la plaza. ¿Se fijan? En esos casos, podría, ¿no es cierto?, y tendría datos fiables para poder determinar cuál es el valor de ese bien. Y en ese caso,
yo tendría que activarla. ¿Ya? Ahora, respecto de los bienes que ya existen, bueno, existe la gran disyuntiva. ¿Ya? Seguimos. Ahora, bueno, en las NIE-SP, obviamente que los activos son divisibles, ¿ya? Que era lo que explicábamos delante respecto de los bienes, que podemos dividirlo en por ejemplo, en un edificio, la construcción del edificio, el ascensor, quizá el sistema de calefacción, ya el sistema de, a lo mejor, energía eléctrica, que puede estar dado a través de un sistema interno, etc. Para cada uno de esos componentes, ¿no es cierto?, que conforman el activo principal, son, ¿no es cierto?, tienen valores diferentes y tienen años de vida útil diferentes uno de otros. Porque el ascensor, por ejemplo, tiene una vida útil diferente a lo que es la construcción. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el ascensor tiene una vida útil diferente a lo que es el terreno, ¿ya? Entonces usted que el terreno no es depreciable, por lo tanto, no va a tener años de vida útil, porque siempre va a existir, ¿no? No va a existir, digamos, o en algún momento va a dejar de existir. ¿Se fijan? Por lo Profesor, tanto, ¿sí? disculpe, y ahí, ¿cómo calzaría el tema de los seguros? A ver, no le entiendo, no le escuché bien. ¿Cómo calzaría el tema de los seguros sobre los bienes? ¿Ya? A ver, Considerando que la hay esta norma, de la norma dice, aparente. claro, a ver, la norma dice que se consideran como parte del costo de los bienes todos aquellos costos que signifiquen, ¿no es cierto?, y que importen la forma como va a funcionar el bien, para que quede funcionando. Por lo tanto, podemos inferir que los seguros no forman parte del costo y debieran considerarse como gastos patrimoniales. ¿Ya? Claro, pero pasó para salvaguardar esos bienes. Pero está bien, pero es parte, o sea, de igual forma, si no existe el seguro, igual el bien funciona. ¿Sí o Sí, no? está bien. Sí, está bien, pero Entonces, por ahí hay que ir descifrando la conceptualización, ¿ya? Y también en la misma resolución aparece cuáles son los costos, ¿no es cierto?, que deben incorporarse y que van a formar parte del costo del bien para activarlo, ¿ya? No sé, pues en el caso de, a ver, de la instalación de un ascensor, ¿no es cierto?, se va a considerar el valor del ascensor en sí y todo lo que implique para que el ascensor pueda funcionar. ¿Qué significa? Lo más probable, la mano de obra de instalación, ¿no es cierto?, de ese ascensor. También va a formar parte del costo y de valoración de ese bien. ¿Se fijan? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado al momento de qué incorporo dentro del valor del bien para activarlo. ¿Ya? La norma en general habla de que, ¿no es cierto?, se van a incorporar como costo del bien y lo voy a activar todos aquellos costos o gastos que impliquen que el bien, ¿no es cierto?, pueda funcionar o quede en funcionamiento. Ahora, los seguros, obviamente, que un bien puede estar asegurado o no asegurado. Si no está asegurado, el bien de igual manera funciona, ¿cierto? Por eso hay que tener claridad respecto a los conceptos. ¿Ya? Por eso, pero el tema de la plaza, por ejemplo, que estábamos hablando, que la podríamos incorporar en todo lo que invirtamos en Correcto. jardines, ¿también debiera correr el tema del seguro? Todo lo que implique, ¿no es cierto?, el costo de la construcción de la plaza. Porque si no hay, por ejemplo, si no hay jardines, en realidad las plazas están formadas por infraestructura comunitaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, los escaños, las piletas, el alumbrado, la decoración, ¿no es cierto? Y obviamente también la jardinería. Es parte del todo. Es para que el bien en realidad quede funcionando para las finalidades que ha sido creado. Porque una plaza, pueden haber plazas sin jardines, pero si el proyecto en sí establece jardinería dentro de la plaza, obviamente que va a formar parte del costo de ese bien. Y bajo ese Profesor, monto yo la voy a activar. ¿Ya? profesor, ¿y en ese Sí. caso se activa la plaza, por ejemplo, como un todo o se debe activar cada componente de la plaza? Yo creo que en ese caso se debiera activar como un todo, ¿ya?
porque ya ¿Con los sería... monumentos también? Los monumentos no, los monumentos tienen un tratamiento especial que también aparece, ¿no es cierto?, en la normativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la plaza de igual forma la plaza va a tener un proceso obviamente también de desgaste por el tiempo, porque se han ido deteriorando cosas, etc. En el caso de los monumentos, ¿no es cierto?, si tienen finalidad histórica, tienen una finalidad, tienen otro tratamiento, ¿ya? Y ahí aparecen los bienes, espérense un poquito, vamos a ver si aparecen acá. Tranquilo. Hay una norma específica y que aparece una cuenta especial que tiene que ver con los bienes de patrimonio histórico, ¿ya? Yo les sugiero que lo lean y ahí les va a aclarar las dudas respecto de... A ver, voy a ver si lo tengo por acá a mano. No tiene ese uso. No lo tengo acá a mano, pero yo les sugiero que le lean la normativa de la resolución donde aparecen los bienes históricos y patrimoniales, ¿ya? Que ahí aparece la fórmula, cómo deben valorizarse y cómo deben activarse, ¿ya? De hecho, presidente de agua, una escasez de inversión, costos de estudios, las concesiones, arrendamientos, no lo tengo a mano, en pero... la página 55. Espérese un poquito. A ver, dele lectura, ¿qué es lo que dice? Se la tiene a mano, yo no la tengo a mano. Sí, en la página 55 donde estábamos, que era bienes de uso especiales. No, este es bienes de uso especiales. El número 55, justo en la página 55, dice: bienes del patrimonio histórico, artístico y o cultural. Los bienes del patrimonio histórico, artístico y o cultural comprenden los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, científico, etc., los cuales presentan en general determinadas características, incluidas las siguientes. Resulta poco probable que su valor en términos culturales, medioambientales, educacionales, históricos o artísticos quede perfectamente reflejado en un valor financiero basado puramente en un precio de mercado. Las obligaciones legales y estatutarias pueden imponer prohibiciones o severas restricciones a su disposición por venta. Son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo, incluso si sus condiciones físicas se deterioran, y puede ser difícil estimar su vida útil. Y ahí empieza a hablar un poco más de... Bueno, ahí está la explicación. Ahí está la explicación de la... se aplica depreciación. Claro, ahí está la explicación de la consulta que usted me hacía, ¿ya? Tiene que ver con ese tipo de bienes, ¿ya? Por eso yo les pido que en algunos casos, ¿no es cierto?, vayamos mucho más allá y analicemos bien lo que dice la normativa en general, ¿ya? Porque de esa manera también vamos a ir dilucidando dudas respecto a la valorización y respecto de si incorporamos o no incorporamos, o activamos o no activamos los bienes, ¿ya? Ya, seguimos. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenos días. Buenos días. ¿Hasta cuándo es el plazo para presentar el oficio para tener más plazo para incorporar esto? Yo creo que ya debieran estar formulándose las peticiones. Lo ideal es que la solicitud sea con la debida antelación, digamos, antes que lleguemos al 31 de diciembre, obviamente, ¿ya? Porque de igual forma la Contraloría ha pedido que, a pesar de que se pida ampliación de plazo, de igual forma se pueda demostrar también que ya se está trabajando en el tema, ¿ya? Esa es una de las circunstancias que está pidiendo la Contraloría. En este caso, ¿no es cierto?, ¿con quién debiera trabajarse para poder reconocer los bienes nacionales de su público? ¿Con quién debiera trabajar porque el área contable y financiera municipal, obviamente que no depende solamente, no es un ente independiente, tiene que trabajar con otros entes dentro del municipio. Y en este caso, para hacer este tipo de trabajo, obviamente que tenemos que trabajar ¿con quién?
¿Quién con, tendría que ases- colaborarnos? con asesoría urbana, CEPLA y jurídico. Correcto, ¿no es cierto? Pero especialmente tendríamos que partir, en el caso que no exista la asesoría urbana, ¿no es cierto?, en aquellos municipios más chicos con la Dirección de Obras Municipales, que ellos son los que conocen y manejan el plan regulador, y ellos conocen obviamente cuáles son las áreas de uso público, ¿no es cierto?, y cuáles no lo son, ¿ya? Por lo tanto, hay un trabajo, primero que nada, operativo, para ubicar cuáles son los bienes nacionales de uso público susceptibles de poder activarlo. Luego, ¿no es cierto?, tendremos que verificar con los entes técnicos desde el punto de vista legal y jurídico, ¿no es cierto?, sobre la situación de cada uno de esos espacios públicos, ¿ya? Puede que algunos espacios públicos estén a nombre del municipio, y de hecho ha ocurrido, ¿ah? Especialmente, por ejemplo, cuando los municipios reciben áreas verdes de las poblaciones, ¿ya? Siempre aparece un registro por ahí en la cual las empresas inmobiliarias, ¿no es cierto?, le transfieren estos bienes a los municipios. Y de hecho quedan debidamente registradas, pero eso hay que verificarlo, ¿ya? Porque si fuese así, por lo menos si están registrados, lo más probable es que también estén registrados en el Servicio de Impuestos Internos, en la cual igual voy a obtener información sobre esos espacios. ¿Ya? Ok, gracias. Luego tenemos, ¿no es cierto?, dentro de las NISP, ¿qué es lo que se establece? Dice valorización a valor justo para determinadas clases de activos, ¿cierto? Y cuando hablamos de valor justo, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien me puede comentar este concepto? Cuando ¿El hablamos de valor valor justo, comercial? el valor comercial, ¿cierto? ¿Ya? La idea es poder que en los registros contables, ¿no es cierto?, de bienes, especialmente los bienes de uso, estén registrados a valor comercial, ¿ya? O lo más cercano. ¿Ya? Lo más cercano a valor comercial. ¿Qué implica eso? Implica que ya nosotros no estamos haciendo, ¿no es cierto?, ya no se revalorizan los bienes, ojo, ¿ya? Desaparece lo que es la revalorización de los bienes de uso en este caso, ¿ya? Porque lo que vamos a consignar en el valor, obviamente va a ser el valor de mercado. Y para eso, ¿cómo vamos a tener el valor de mercado? ¿Cómo podemos saber el valor de mercado de un bien? Una cotización periódica. No le escuché bien. ¿A través de qué? Bueno, una cotización periódica a los... Cotizaciones periódicas, ¿cierto? Esa sería una fórmula de poder obtener cuál es el valor justo o el valor de mercado, ¿ya? Y tendré que tener los respaldos de que por qué he determinado cierto valor, porque ese es el valor que se está transando en el mercado, ¿ya? Por eso habla que Profesor, sí. disculpe la consulta. Entonces, ¿se perdería toda la normativa respecto a corrección monetaria? Sí, por supuesto. Imagínense usted que cambia el sistema de depreciación. Acuérdense usted que el sistema de depreciación ahora es mensual, ya no es anual. Todos los meses tenemos que depreciar los bienes. Por lo tanto, cuando nosotros le asignamos los años de vida útil, vamos a tener que determinar a cuántos meses corresponden esos años de vida útil. ¿Ya? Por lo tanto, ahí... ¿Impuesto interno? A ver, los años de vida útil, hay una tabla que entregó la Contraloría, pero esa tabla es referencial. ¿Qué significa eso? Que da la facultad que cada municipio en forma independiente pueda establecer una tabla de vida útil, en forma independiente. Obviamente, debidamente fundamentada y debidamente formalizada, la cual debiera, ¿no es cierto?, quedar formalizado con la dictación de un decreto alcaldicio o una resolución interna que establezca como norma, ¿no es cierto?, el sistema de asignación de años de vida útil de los bienes. ¿Ya? Ok. Y eso también lo establece la normativa. A ver, veámoslo acá. Profesor, disculpe, pero ahí, bueno, habría que, es una vez al año que habría que hacer esa cotización para tener Claro, es que lo que pasa es que hay que hacer todos los años, dice la normativa en general, dice todos los años hay que analizar, ¿no es cierto?, los bienes, ¿ya? Por un lado, ¿no es cierto?, podemos determinar, porque también aquí habla tanto de la mejora
como también del deterioro, porque los bienes igual se pueden deteriorar, ¿ya? Por a veces circunstancias, ¿cierto? ¿Ya? Yo puedo tener el valor del bien hoy día actualizado, perfecto, pero igual desde el punto de vista comercial ese bien puede deteriorarse. Si yo lo quisiera vender, por ejemplo, si yo lo quisiera vender el año anterior en 1000, hoy día, ¿no es cierto?, lo pongo en venta y lo más probable es que no lo venda en 1000, que en este momento tenga una valorización de 500. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué se ha producido ahí? Se ha producido un deterioro, ¿cierto? Y ese deterioro yo tengo que registrarlo contablemente. ¿Con un informe tendría que ser técnico? Exacto, exacto. Obviamente con un informe previo que respalde, ¿no es cierto? Lo más probable también va a ser si lo tengo registrado en 100 y hoy día lo quiero realizar y lo estoy vendiendo en la venta es 50, obviamente, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener las cotizaciones pertinentes que me acrediten que el valor del bien hoy día es tanto y ya no es 1000 que lo que tenía registrado antes. Por lo tanto, ahí evidentemente se ha producido un deterioro del bien. Profesor, disculpe, pero una consulta, mire, ahí en mi opinión, ¿sí?, queda vulnerable, yo pienso, el sistema, porque cualquiera podría poner un informe técnico, qué sé yo, bienes de, no sé, pues vehículos, decir, oh, esta mitad de vehículos, no sé, pues se van a perder, y el técnico emitiría un informe y a lo mejor podrían haber, o sea, se perdería ahí un poco el control. Claro, lo que pasa es que aquí se supone, de igual forma, que estamos actuando de buena fe, digamos, y vamos a respetar la normativa en términos de que vamos a tener los documentos de respaldo, ¿ya? Ahora, ya es otro tema, ¿no es cierto?, cuando se vulnere o se falseen datos, ¿ya? En ese caso, bueno, tendrán que asumir la responsabilidad de las personas que puedan verse involucradas en ese proceso. Pero aquí lo importante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista contable, acuérdense ustedes que tenemos que tener la documentación respaldatoria oficial y original que acredite los registros contables, ¿ya? Claro, pero se aumenta la vulnerabilidad. Sí, en cierta medida sí, obvio, porque hay que adoptar criterios, ¿ya? Y generalmente cuando adoptamos criterios, obviamente existe un grado de holgura de confiabilidad en la información que se está proporcionando, ¿ya? Eso yo lo Profesor, entiendo claramente, ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre el valor justo y el valor de realización? ¿El valor de qué? El valor justo, que ahí lo menciona en la planilla, en la diapositiva. O sea, Es que en el fondo, ¿sí? el valor justo es lo que yo puedo valorizar un bien hoy día, el valor comercial, y el valor de realización es el valor de venta, en cuanto yo lo puedo vender, ¿ya? Esa es la diferencia. En el fondo como que son similares, ¿eh? Son muy parecidos, ¿ya? Porque acuérdense usted que el valor de realización tiene que ver respecto de varios factores, ¿no es cierto? Hasta tiene que ver con el tipo de negociación que yo pudiese hacer respecto a la venta de un bien, ¿cierto? En este caso, en el sector municipal, cuando se vende un bien, obviamente va a estar basado en la licitación pública. Por lo tanto, el valor va a ser fluctuante de acuerdo a las propuestas que hagan los oferentes. Y de la demanda que haya también en el momento. Exacto, justamente. ¿Ya? Ahí se iguala el valor comercial, en el sentido de que alcanza un valor comercial porque está transado en el comercio. O sea, exacto, podríamos decir que es como el valor comercial de ese bien, ¿ya? Porque son los valores que se están transando, ¿ya? Y son los valores que ofrece el mercado, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Profesor. Sí. Por ejemplo, acá en el municipio de Iquique se han dado casos de que por programas de construcción de viviendas económicas de años anteriores, el municipio daba como el terreno en concesión y les construían las casas, pero después los vecinos tenían que regularizar la compra del terreno. Entonces, claro, el terreno, valor comercial tenía un precio, pero el precio de venta era muy menor al valor comercial porque era para regularizar una situación. Entonces, ahí el valor de realización con el precio justo es diferente. Claro. Ahora, ¿en qué condiciones se construyeron esas viviendas? ¿Quién las financió? Pues sabemos que el terreno es municipal.
Sí, es de este programa que construían casetas sanitarias, PMB, si es que no me equivoco, por el programa de Ah, ya, mejoramiento de barrio. ya. En ese caso, ¿no es cierto? Lo que ocurre, claro, el municipio ponía el terreno, o de hecho la subdere en algunos casos le entregaba los fondos al municipio para que comprara los terrenos, ¿cierto? No hay que olvidarse de eso, que la subdere a través de un fondo especial, ¿no es cierto?, le traspasó fondos a los municipios. ¿Para qué? Para que los municipios, ¿no es cierto?, ejecutaran estos proyectos. Eran proyectos de inversión, en la cual se construían casetas sanitarias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esas casetas, de lo que yo sé, obviamente se construyeron en las casas particulares, digamos, de personas que postularon y optaron por ese tipo de proyectos, por circunstancias sociales, etc. ¿Ya? Ahora, de igual forma, ¿no es cierto?, hubo procesos de construcción de viviendas sociales en la cual los municipios hicieron actividades de construcción de viviendas sociales en forma directa. ¿Y qué ocurrió en ese caso? ¿Ya? En ese caso, ¿no es cierto?, obviamente el terreno era municipal, ¿ya? Y la municipalidad también construyó las viviendas. Y en ese caso, el municipio, yo me recuerdo, esto fue muchos años, no sé, a menos que todavía existan registros en los sistemas contables de los municipios, ¿cierto? Quienes recibían esas casas se transformaban en deudores municipales, y que, de acuerdo a la misma normativa, ¿no es cierto?, se daba la posibilidad de que esas viviendas, esas viviendas fueran pagadas, ¿no es cierto?, por decir algo, en 10 años, 12 años, ¿ya? O simplemente, ¿no es cierto?, habían procesos en la cual el dueño o a quien se le asignaba la casa pagaba cierta cantidad de dinero y queda automáticamente, ¿no es cierto?, saldada la deuda. En ese caso, cuando los terrenos y la construcción son municipales, obviamente que el terreno hay que traspasarlo, ¿no es cierto? Hay que cambiarlo de destino, porque ya no tiene un destino propio municipal, por lo tanto hay que darle otro destino. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con la construcción de las viviendas, ¿ya? Ahora, como decían antes, los asignatarios de esa vivienda se transformaron en deudores de la municipalidad, y en esa oportunidad, ¿no es cierto?, el valor del terreno y el valor de la construcción de las viviendas se transformaron, ¿no es cierto?, en otro tipo de cuenta contable, que se transformaron en deuda, ¿ya? Que es el conjunto del valor terreno y el valor de la casa. Se transformaron en ingresos por percibir, ¿ya? Producto de que, ¿no es cierto?, los asignatarios iban a ir pagando en forma paulatina esa deuda. Por lo tanto, se debió haber regularizado, ¿no es cierto?, el uso del terreno, ¿no es cierto?, y conformado el costo de esta construcción de vivienda. Cambió el sentido del terreno. ¿Se fijan? Profesor, Sí, dígame. consulta, ya, y si una municipalidad estaba en ese caso, y por ejemplo, todavía hay propiedades que las personas no han hecho el alzamiento de hipoteca y que la municipalidad todavía las tiene como hipotecadas, siendo que ellos ya cancelaron su deuda. Bueno, ahí tiene, bueno, y contablemente, ¿cómo aparecen esos registros? ¿Están contablemente registrados? Me imagino que sí, porque, por ejemplo, hay una villa acá que hace más o menos 25 años estuvo en esa situación. No sé cómo estará en estos momentos la contabilidad, pero esas, ante el conservador, nosotros todavía aparecemos como que somos los dueños de esas propiedades, siendo que ya las personas las pagaron, pero no han hecho su alzamiento. También Ahora, esas las tenemos que incorporar en esta... A ver, pero primero que nada, yo creo que tiene, para no incorporar bienes que en definitiva, si se hacen los análisis de título, ¿no es cierto?, en definitiva ya no son municipales, obviamente que no hay que incorporarlas, ¿ya? Pero ahí lo que yo les sugiero, primero que nada, si aún existen deudas registradas contablemente, producto de esa operación, ¿ya? Y por otro lado, si ya las personas pagaron las viviendas, lo que hay que hacer ahí es buscar los comprobantes, la documentación que acredite que ya están pagadas, y efectuar, obviamente, los alzamientos, ¿ya? ¿Para qué? Para que no aparezcan bienes en propiedad municipal, que en definitiva no lo es así, ¿ah? Pero ahí es un trabajo que tiene que hacer el departamento jurídico, la asesoría jurídica del municipio, verificar, ¿no es cierto?, esas situaciones y acreditar que ya quienes son usuarios de esas propiedades, de esos inmuebles, de esas casas, ya tienen las casas pagadas.
Y si están las casas pagadas, ya no debiera existir deudas desde el punto de vista contable. Ahora, si existiera deudas desde el punto de vista contable y definitivamente están pagadas las viviendas, hay que tratar de ubicar los antecedentes para poder hacer los ajustes contables respecto de esos ingresos por percibir, que en su momento, a pesar de ser pagados, no se hicieron los ajustes en forma oportuna. ¿Ya? Profesor, a lo mejor se hicieron los ajustes porque se percibió, pero la gente no ha hecho el alzamiento de hipoteca o no se ha acercado a hacerlo. Entonces las propiedades todavía aparecen a nombre de nosotros. Es que ahí tienen que gestionarlo, yo les digo, gestionenlo a través del departamento jurídico para que trabaje, y un trabajo comunitario también, con la unidad de desarrollo comunitario, para que en definitiva puedan resolver ese problema. ¿Ya? Profesor. ¿Sí? Nos corresponden 15 minutos de break. Ya. Estamos con 2 minutos atrasaditos, así que volvemos a las 10:47. Perfecto. Listo, Silvia. Gracias. ¿Ya?